Empiezo a grabar entonces. Bienvenido a la clase de hoy día. El día de hoy íbamos a ver todo lo referente a fracciones decimales y su operatoria, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque justamente eso es lo que nos faltaba del conjunto Q, ¿ya? Y con eso vamos a ver toda la operatoria pertinente. Bien, partamos. Hablemos primero de las fracciones. Por favor, si no se me entiende la letra, deténganme de inmediato o coméntenlo por favor en el chat. Bien, fracciones. Primero, ¿qué es una fracción? Es una forma de representar un cociente, ¿sí? Entonces, representa un cociente. ¿Bien? Ahí sí. Representa un cociente. Entonces yo tengo la expresión a bécimos, ¿sí? A bécimos, donde a es el numerador y b es el denominador. ¿Bien? Llegó alguien más. Denme un segundito. Permitir, permitir, permitir. Listo. Bien. Entonces, numerador, denominador, ¿ya? Y tenemos la línea fraccionaria. Entonces, ¿qué es lo que representa una fracción? Justamente la división de A sobre B, ¿sí? A dividido B. ¿Y cuál es la gracia de la fracción con respecto al número entero que nosotros teníamos de antes? Que la fracción va a representar esa división, incluyendo cuando esta división no es exacta, ¿ya? Entonces, me resuelve el problema de, por ejemplo, si tomo el 1 y lo divido en 2, eso no tiene solución. Es un 0 con resto 1. Entonces, ¿qué hacemos? Lo expresamos como un medio. Bien, voy a agrandar un poquitito. Ahí sí. Y tenemos distintos tipos de fracciones, ¿ya? Primero, según cantidad, según cantidades en denominador y numerador, vamos a tener, según este A partido B, ver todos, permitir, permitir. Bien. Tenemos tenemos los siguientes tipos, las fracciones propias e impropias. Bien. Donde las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador y las impropias son aquellas en las que el numerador es mayor al denominador. ¿Sí? Y eh, cuando esto ocurre, en las impropias, a sobre b es mayor a 1. Y cuando esto ocurre en las propias, a sobre b es menor a 1. Bien, entonces, tenemos varias formas de expresar fracciones impropias, ¿ya? Entonces, para expresar fracciones impropias, se tiene el concepto de número mixto. Bien, donde el número mixto tiene esta forma. Voy a seguir agrandando. Eh, a ver, algo como ahí. Ahí sí. Tenemos el concepto del número mixto, donde el número mixto tiene la siguiente forma. Vamos a llamarle K A sobre B, donde, donde K pertenece a Z.
Es decir, k es un número entero. ¿Bien? Ya. Y ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Esto quiere decir k enteros a bécimos. Bécimos. ¿Sí? Entonces, k enteros a bécimos. ¿Ya? En términos simples, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Cuántos enteros hay de la fracción? ¿Ya? Entonces, ¿cómo pasar de número mixto? ¿Cómo pasar de fracción impropia a número mixto? Bueno, en lo siguiente, yo puedo expresar el k a bécimos, lo puedo expresar como un k por b más a bécimos. Ejemplo, si tengo el 8 tercios, perdón, al revés, 2 enteros, 1 tercio, por ejemplo, eso que está ahí, o para que sea el mismo, ahí sí, ya, eso que está ahí, no es 2 por 2 tercios, es 2 enteros, 2 tercios, que no es lo mismo. Entonces, eso sería un 2 por 3 más 2 sobre 3, ¿sí? Lo cual sería un 8 tercios. ¿Bien? Entonces, esta representación es bastante importante. Viene llegando más gente. Permitir, permitir. Bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Entonces, con eso, ya en tenerlo en consideración, también nos sirve para el caso contrario. ¿Sí? Si yo tomo una fracción impropia y la quiero pasar a cuántos enteros son, tengo que hacer la división y supongamos que esto me da esa forma. Me da 6 enteros de con restos de. Esto implica que la fracción, o sea, perdón, que el número mixto sería c de b. Ejemplo, si tengo, no sé, 12 quintos, 12 quintos, tengo que hacer 12 dividido 5, lo cual me da 2 y sobran 2, lo cual, ¿qué sería entonces? Yo tengo 2 enteros más 2 quintos. ¿Bien? 2 enteros, 2 quintos. Bien, eso en cuanto a números mixtos y fracción impropia. Ahora veamos cómo se opera en fracciones. Ahora sí me vamos a mover para el lado derecho. Por cierto, no se preocupen de anotar porque esto yo lo mando como PDF, ¿ya? Para que lo puedan tener de respaldo en conjunto con la clase grabada. Bien, entonces, operatoria de fracciones. Operatoria de fracciones. Ya, primero, la suma. Y para la suma tenemos distintos casos. Bien. En la operatoria de fracciones tenemos la suma y tenemos dos casos. Primer caso, denominador igual o denominador común. En ese caso, si tengo un a partido por b más un c partido por b, lo que tengo que hacer es simplemente sumar el numerador con el numerador y mantener el denominador. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso. Cuando hay denominador común. Cuando dais denominador distinto, el proceso es el siguiente. Yo voy a tomar, o sea, tengo un a partido por b más c partido por d. Tengo que hacer lo siguiente. Tengo que encontrar viene llegando más gente. Estoy súper contento. De hecho, creo que nos va a pasar en algún momento que vamos a exceder el límite de MITS.
Y eso es un problema. Tengo que saber qué hacer para ese momento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Encontrar el mínimo común múltiplo. Por eso es importante que lo vimos, ¿no es cierto?, en la clase pasada, cómo encontrar el mínimo común múltiplo a través de la descomposición en factores primos. Podemos encontrar el mínimo común múltiplo entre dos números, que es súper importante para esta parte del curso. Bien, entonces, encontrar el MCM entre B y D. Y lo que vamos a hacer es amplificar por ese mínimo común múltiplo. ¿Sí? ¿Y qué es amplificar? Multiplicar por el mismo factor arriba y abajo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, eh, luego de eso, tenemos que amplificar para igualar denominadores. Bien. Entonces, ejemplo. Ver todos, permitir, permitir. Bien. ¿Cuántas personas somos a todo esto? No sé cuánto, no sé cuánto llevan. No importa. Veamos un ejemplo. Si tengo 3 octavos y le quiero sumar. Y esto, recuerden la operatoria de enteros. O sea, todo lo que aprendimos de enteros es aplicable también para los racionales. ¿Ya? El tema de la suma de enteros, la multiplicación de enteros, la división de enteros, todo funciona igual. ¿Ya? La única diferencia es que aquí se añaden cosas. Entonces, 3 octavos más, no sé, 5 sextos. ¿Sí? Y yo no puedo llegar y sumar eso, sino que tengo que encontrar el mínimo común múltiplo entre 8 y 6. ¿Sí? Que rápidamente ese número es 24. ¿Bien? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es amplificar, ¿ya? De tal manera de que me dé 24 acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá arribita voy a anotar como en un círculo por cuál número hay que multiplicar. ¿Ya? Entonces, el 8, para que sea 24, hay que amplificar por 3. ¿Sí? Hay que amplificar por 3. Y el 6, para que sea 24, hay que amplificar por 4. ¿Bien? Luego, ¿qué ocurre? Me va a quedar. ¿Cuál es la gracia de amplificar? Eso, perdón, no lo expliqué bien, no lo expliqué. ¿Qué es amplificar? Amplificar significa multiplicar por un número numerador y denominador. ¿Cuál es la gracia de amplificar y simplificar? Que no me cambia el valor. ¿Sí? ¿Bien? Bien, bien, bien. Cualquier cosa, por favor, deténganme y si no pesco el chat, alguien hábleme. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Mm? ¿Cómo saco el MCM rápido sin hacer la tablita? Ya, mira. Lo más rápido es aprenderse las tablas de los números, ¿ya? Y saber ahí dónde están los múltiplos comunes. Esa es la forma más rápida, ¿ya? La forma, eh, la forma más rápida que la tabla es descomponer en factores primos, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a detenernos un segundito. De hecho, ¿por qué vamos a detenernos? Porque justamente me permite saber cuáles son estos números por los cuales tengo que multiplicar. ¿Ya? Hagámoslo. ¿Sí? Vamos a hacer un entre paréntesis. Recordemos que, ¿sí? Recordemos que, y esto es pura práctica, ¿ya? Acordarse de cuáles son los mínimos como múltiplos entre ciertos números es práctica, ¿ya? Para que no se compliquen con eso, en el sentido de que no van a tener que aprendérselos de memoria así de manera manual. Me refiero a que se los van a terminar aprendiendo de memoria en la medida que hagan varios ejercicios, ¿ya? Entonces, recordemos que para obtener el mínimo común múltiplo,
¿Qué es lo que hay que hacer? Se descompone en factores primos. ¿Qué significan los factores primos? Son todo número compuesto se puede expresar como factor de números primos, ¿ya? ¿Y qué son los números primos? Aquellos que solamente son divisibles por sí mismo y el 1, ¿ya? Que no se puede expresar como un factor, ¿ya? No se puede expresar como una multiplicación de otros dos números, ¿bien? Entonces, eh, entre el 6 y el 8, vamos a expresar el 8. Rápidamente, el 8 es un 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿cierto? Por lo tanto, esto se puede expresar como un 2 al cubo, ¿ya? Y el 6 se puede expresar como un 2 por 3, ¿bien? Y ahora, el mínimo común múltiplo, ¿qué es lo que hace? Toma, ¿ya? Toma al menos una vez cada uno de los factores y elige el exponente mayor. Entonces, toma el 2 y lo voy a marcar en azulito. Y toma el 3, ¿ya? Entonces, entre los dos, tengo que elegir el 2 al cubo, porque es el exponente más grande, por el 3, que es el número que también aparece. Eso me va a dar 2 por, o sea, 2 al cubo, que es 8, por 3 me da 24. ¿Bien? Ese es el procedimiento más rápido a la hora de pensar cómo obtener el mínimo común múltiplo. ¿Ya? La tablita funciona en la medida de que no tengas números tan grandes. ¿Sí? Para números pequeños la tablita es más rápida. ¿Ya? Permitir, permitir. Bien. Bien, entonces justamente esto me sirve ¿para qué? Para darme cuenta por cuál número hay que multiplicar para tener el 24. ¿Ya? Entonces, acá, el 3 octavos dijimos que lo íbamos a amplificar por 3 y el 5 sextos lo vamos a amplificar por 4. Voy a copiar, voy a pegar acá abajito. Esa es una de las cosas que me permite el Paint, que la whiteboard de Microsoft no me permite. Por eso prefiero Paint. Bien, si hacemos esto, me va a quedar 9 sobre 24 más 20 sobre 24. Y ahora sí, dado que tienen el mismo denominador, se pueden sumar. Y me queda 29 sobre 24. Bien, este procedimiento se hace siempre. ¿Ya? Error común que veo que lo hacen. Eso no es correcto. ¿Ya? Ese es el error más común que veo que cometen. Oh no, el coronavirus acaba de entrar al grupo. Vamos a morir todos. Ana, dime, ¿qué duda tiene? ¿Bien? Bueno, cualquier cosa me puede interrumpir, no hay problema, ¿ya? Entonces, ese es el proceso, ¿bien? Entonces, cuando tenemos denominador común, es tan sencillo como sumar los numeradores y mantener el denominador. Cuando tenemos denominador distinto, hay que igualar los denominadores y después sumar, ¿bien? Ese es el procedimiento para la suma, ¿ya? Ahora, te dirán, pucha que es latera la suma. La verdad que sí, es latera, ¿ya? Pero el producto es bonito, ¿sí? El producto es muy bacán. ¿Por qué? Porque voy a tener A sobre B por C sobre D y es simplemente A por C dividido B por D. Es decir, ahora sí, como en lo que uno se esperaría de la suma, es simplemente multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Ya? Y esto es súper, súper útil. Y hay un ojo importante acá. Ojo. Siempre es útil simplificar al multiplicar. ¿Bien? ¿Y esto cómo? O sea, cuando yo tenga esta operación que acabamos de hacer,
si el C sobre D, por ejemplo, ¿sí? Es un producto del B, yo puedo simplificar acá, ¿ya? Y podría poner, no sé, X e Y. Y me queda A por Y, X por D. Y veamos al tiro un ejemplo para que quede bien claro. Voy a agrandar un poquitito para abajo para poner el ejemplo y de ahí nos vamos por el lado. Por ejemplo, el 3 16avos multiplicado por 4 novenos. ¿Ya? Ese es un buen ejemplo. ¿Qué es lo que uno hace acá? Uno de inmediato se da cuenta de que el 16 es múltiplo de 4. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo dividir por 4 o simplificar por 4. ¿Sí? En el fondo es dividir por 4 arriba y abajo. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a dividir por 4 arriba y abajo. Entonces, este 4 lo divido por 4 y me da 1. Y este 16 lo divido por 4 y me da 4. Lo mismo voy a hacer con el 3 y el 9. Este 3 lo divido por 3 y me da 1. Y este 9 lo divido por 3 y me da 3. Entonces, la multiplicación de estos dos me va a dar 1 por 1, 1. Y abajo 4 por 3 son 12. ¿Bien? Y eso es siempre útil hacerlo al multiplicar porque me ahorra, como que me deja más parecido a una fracción irreductible. Irreductible es que no se puede seguir simplificando. ¿Ya? Y útil, ¿por qué? Porque cuando ustedes vayan a la PAES, ¿ya? Y le pidan esa multiplicación, lo que les va a pasar es que les puede dar esto. Y les va a pasar que les va a dar 12 partido por 144. Y ustedes van a ver la alternativa y no va a estar esa, ¿ya? Sino que va a estar el 1/12. ¿Bien? Eso les va a ocurrir. Por eso es importante que simplifiquen. ¿Bien? Denme un minutito y vuelvo. Bien, volví. Bien, entonces, claros con la suma, claros con el producto. Veamos ahora qué pasa con la división. La resta está de más, ¿no es cierto? Es lo mismo que la suma, pero con las propiedades de los enteros. ¿Ya? Entonces, ahora la división. ¿Bien? La división. Cuando yo tenga un A sobre B dividido C sobre D, es simplemente el producto del inverso. ¿Ya? De hecho, para la PAES le dicen recíproco. ¿Ya? Lo que yo les había enseñado como inverso multiplicativo, la PAES le dicen recíproco. ¿Ya? No lo había revisado, porque ha cambiado las cosas durante el tiempo, me imagino que lo habrán cambiado, pero cuando a mí me lo enseñaron le llamábamos inverso multiplicativo. Y creo que le dicen inverso aditivo al opuesto aditivo, entonces ojo con eso. Bien, entonces, A sobre B dividido C sobre D es simplemente... Y esta cuestión quiero que lo aprendan así porque en el colegio hacían esto. No me gusta eso. Quiero que entiendan de dónde viene esta cuestión. Es simplemente dar vuelta. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante. Dividir, de aquí para adelante,
es multiplicar por el recíproco. Bien, dividir es multiplicar por el recíproco. ¿Ya? No vamos a dividir nunca más, sino que vamos a siempre multiplicar por un recíproco. ¿Ya? Entonces, ejemplo sencillo, pongámosle 3 octavos dividido un medio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Esto es 3 octavos por 2 sobre 1. ¿Sí? Y ahora esto se me puede simplificar. Espera un segundito, llegó más gente. Bien. No lo había dicho, bienvenido a todos, ¿no es cierto? Ha llegado mucha gente, estoy súper contento. Bienvenido a todos. Bien. Y aquí tenemos que simplificar. ¿Sí? El 2 lo divido por 2, me va a dar un 1. Y el 8 lo divido por 2, me va a dar un 4. Entonces me queda 3 cuartos. Bien. Entonces, de ahora en adelante, no vamos a dividir, sino que vamos a multiplicar por el recíproco. Siempre. ¿Ya? Y eso, para eso nos vamos a fijar en las reglas de la multiplicación. Bien. Potencia. Bueno, recordemos que la potencia es un producto, ¿no es cierto? Es un producto de un número por sí mismo varias veces. Entonces, lo único que tenemos que recordar es lo siguiente, que A sobre B elevado a la n es A elevado a la n, B elevado a la n. ¿Sí? Y además, recordar que A sobre B elevado a la menos n, es decir, negativo, es B sobre A elevado a la n. Entonces, ¿qué es lo que hace el exponente negativo? Me lo da vuelta, me lo deja en recíproco. ¿Bien? Eso es lo único que hace el exponente negativo. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo sencillito. Pongámosle 2 quintos elevado a la menos 3. ¿Cuál es el procedimiento? Primero lo damos vuelta. Me va a quedar 5 medios elevado al cubo. Eso lo elevo al cubo. 5 elevado al cubo, 2 elevado al cubo, 5 elevado al cubo, 125. ¿Sí? Esta es como, para hacerlo rápido esto, apréndanse como las tablas, entre comillas, de las potencias. ¿Ya? Como apréndanse ese orden, así por ejemplo 5, 25, 125, 625, así, ¿ya? O el 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ¿ya? Eso es importante aprendérselos, ¿ya? Nuevamente, no se los van a aprender de memoria, no se los aprendan de memoria porque sí, sino que a la medida de que hagan varios ejercicios, se los van a ir aprendiendo, ¿ya? Matemáticas, la materia de matemáticas es súper poca. Lo importante es ejercitar. Bien, ya, eso. Ahora vamos a los decimales. Decimales. Entonces, esto lo voy a mover para acá. Me quedo muy pegado. Decimales. Y los decimales, la única gracia que tienen es para la suma y la resta. Porque multiplicar con decimales es una lata. ¿Sí? ¿Y para qué decir dividir? ¿Ya? No lo vamos a hacer. ¿Ya? Sino que vamos a hablar de los decimales, cómo se suma y resta en decimales, que eso es más o menos sencillo, ¿ya? Pero cómo se multiplica y divide, ni siquiera lo voy a enseñar porque es una lata y lo que vamos a hacer es aprender cómo pasar de decimal a fracción y de fracción a decimal, ¿ya? Porque depende de eso, si es que nos es más conveniente trabajarlo como decimal o trabajarlo como fracción, ¿bien? Entonces, decimales. ¿Qué es un decimal? Es
es en una nueva forma de completar una división. ¿Sí? Entonces, un número decimal es una reinterpretación de la división. Inexacta, en que se agregan la coma decimal. Bien, y se continúa hasta tener resto cero. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente, voy a tomar un ejemplo cualquiera. Supongamos 5 dividido 8. ¿Sí? ¿Cuántas veces cabe? 0. Y hasta ahí nomás llegué porque tengo resto 5 y no tengo más cifras. Cuando eso ocurre, lo que hago es poner la coma decimal y a cada resto le vamos a añadir un 0. Y ahora, el 8 en el 50, ¿cuánto cabe? 6 veces. ¿Sí? 6 por 8 son 48. Para llegar a 50 me faltan 2. Agrego otro 0. 8 en el 20 cabe 2 veces. Me sobran 4. Otro 0. 8 en el 40, 5. Y me quedan restos 0. ¿Bien? Entonces, 5 dividido 8, vamos a expresarlo en vez de como 5 dividido 8 como esa división, lo que vamos a hacer es expresar a través de este número decimal. Y de inmediato, una observación importante es la siguiente. Habíamos dicho que la fracción es la expresión del cociente. Entonces, ¿qué acabamos de encontrar? Nos acabamos de encontrar con que 5 octavos es igual a 0.625 centésimos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, descubrimos además cómo pasar de fracción a decimal. ¿Sí? Entonces, este es el método para expresar una fracción como un decimal. ¿Sí? Y en los decimales tenemos lo siguiente. Esto es súper importante. ¿Sí? Hablemos de las cifras decimales. Ya, esto parecerá muy educación básica, pero la lógica es la misma, ¿ya? No sé si se acuerdan cuando eran chicos que habían no sé si todavía lo hacen, a lo mejor es muy boomer lo que estoy diciendo, pero existían los porotitos en una cajita de huevo o cucurucho de confort y ponían unidad, decena, centena, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a tener lo mismo después de la coma decimal y vamos a tener eh, décimos, centésimos, milésimos y así. Bien, entonces estos van a ser décimos, décimos, centésimos, milésimos. Bien, y qué es lo importante, que cómo se lee esto, ¿sí? Por ejemplo, cómo se lee este que está acá, 1,25. Uno lo lee así de manera eh, coloquial, por así decirlo, pero esto se lee un entero, coma, 25 centésimos. ¿Sí? Y
No sé si hacen la conexión, pero ¿recuerdan cuando recién empezamos la clase aquí? Dijimos que esto, eh, esto se lee como k enteros a bécimos. Entonces acá tengo un entero, 25 centésimos. Bueno, esto, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, este centésimos, me está diciendo que lo puedo expresar como un 25 sobre 100. ¿Sí? Entonces, este número, ¿sí? Un entero, esto es equivalente, vamos a decir, es equivalente a decir un entero 25 centésimos como fracción. Entonces, encontramos una forma de poder expresar un decimal no periódico, que vamos a ver al tiro los tipos de decimales, que tenemos decimales finitos e infinitos, y eh, lo podemos expresar como fracción. ¿Sí? Entonces, otra observación, que 1,25 se puede expresar como 125 sobre 100. ¿Sí? Donde, ¿qué es lo que me importa? Acá son dos cifras y acá son dos ceros. Bien, entonces cuando tengan un decimal de este tipo, de los que son finitos, ¿ya? Vamos a tener esa forma de trabajarlo, ¿ya? Ahora, veamos los decimales infinitos, ¿sí? Esto es, vamos a anotar acá abajito, esto es en el caso particular de los decimales finitos. Bien, esto es en el caso particular de decimales finitos. Entonces, existen los llamados decimales infinitos, de los cuales nos interesará, nos interesarán los, y esta es la palabra clave, periódicos. ¿Sí? Y la palabra periódico no significa diario. No es el diario, no es la tercera, no es cualquier diario que uno lee. El periódico quiere decir que se repite, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se genera un decimal periódico. Bien, entonces, decimales periódicos. Bien, decimales periódicos son aquellos que se generan a través de que en una división el resto se repite, ¿ya? Por ejemplo, pongámosle el 1 dividido 3 o el 1/3. 1/3 es lo mismo que 1 dividido 3, lo cual da 0 y queda el 10, coma. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 10? 3 veces, sobra 1. 3 veces, sobra 1. Y vamos a tener este proceso de forma iterativa. Y a esto se le va a llamar periodo. ¿Sí? Esto es un periodo. ¿Bien? Un periodo. Y el periodo va a ser esa cifra que se va a repetir. ¿Bien? Es esa cifra que se va a repetir. Entonces, vamos a aprender, aprendamos a expresar decimales periódicos como una fracción.
Y hay una forma que es la más general y después vienen los casos particulares. ¿Ya? Vamos a ver la forma más general. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. ¿Sí? Porque a la hora de que lo explico con valores cualquiera, queda la embarrada, no se entiende nada. Entonces, supongamos el 1,3 periódico. ¿Sí? Eh, no, hagámoslo así. 1,23 periódico. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El procedimiento es el siguiente. Toman el número completo sin la coma, 123, le restan el número en su parte no periódica, ¿sí? Es decir, esto es el periodo, todo lo que no sea el periodo, o sea, 12. ¿Sí? Y lo dividen por, en este orden, tantos 9 como cifras periódicas haya y tantos 0 como cifras no periódicas haya. ¿Ya? Siempre y cuando sean decimales. ¿Bien? Entonces, de nuevo, es acá, es tomar el número entero, tomar la parte no periódica, luego un 9, un 9 por cada cifra en el periodo y necesito otro color, celeste, morado. Y un 0 por cada parte, por cada cifra decimal no periódica. ¿Bien? Y hagan el intento, hagan el intento. Tomen el resultado de esto, tomen el resultado de esto, hagámoslo. Me va a quedar 3 menos 2 da 1, 111,90. Perdón, 111 dividido por 90. Y hagan la prueba, ¿sí? O hagámoslo aquí mismo. 111 dividido 90. ¿Cuántas veces cabe? Cabe una vez. Y me quedan del 90 al 100 hay 10, al 110 20, 21. 210. No cabe, ¿no es cierto?, en el 21 y me va a quedar 2. Son 180. 180 para llegar, me quedan 30. ¿Sí? ¿Cuántas veces cabe el 90 en el 300? Cabe 3 veces. Me quedan 27. 270, ¿no es cierto? Me van a quedar 30. Me van a quedar 30. Me van a quedar 30. Y ahí me quedó el 1,233 periódico. ¿Sí? El 1,23 periódico. Bien. De nuevo, es el número completo menos la parte no periódica dividido por tantos 9, es en ese orden, 9, 0, ¿ya? No 0, 9, 9, 0, ¿sí? Ese es el caso más general. Ahora veamos un caso más particular, más bonito. Supongamos el 0,45, periódico. Este sería el 45, de nuevo, tengo el 45, entonces sería 45 menos 0, porque no hay parte, la parte que está ahí es 0, dividido por 9, 9, porque hay dos cifras, son dos cifras periódicas, ¿sí? Y me va a quedar 45 dividido 99. Sí, de hecho, no le pongamos el menos 0, se entiende que no hay nada ahí, se resta nada, entonces queda simplemente 45 dividido 99. ¿Bien? Y se preguntarán, ¿esto para qué sirve? Bueno, porque en la PAES les van a poner operatoria combinada del tipo un quinto por 0,25 periódico.
Por ejemplo, un medio por 0,25 periódico. Eso, así como está, no se puede multiplicar. Tienen que pasarlo a fracción. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, la única gracia que tienen los decimales es que en la suma, ¿sí? Es más fácil. ¿Por qué? Se alinean con respecto a la coma y se suma nomás. ¿Ya? Eso es sencillo. Pero de, a la hora de hacerlo con las otras operaciones, no se puede. ¿Sí? O más que no se puede, es súper latero. No lo hagan. ¿Ya? Entonces, recordar que sumar decimales es sencillo, pero es necesario pasarlos a fracción para las demás operaciones. Bien, entonces, veamos un ejemplo. Un ejemplo súper bueno. Me gustan estos ejemplos porque a uno le ayudan para... aquí, este. Ayudan para ir soltando la manito. Eh, Le agradecería que de acá no saliera, evidentemente, es evidente de dónde saco los ejercicios. Agradecería que no saliera de acá, de donde los saco. ¿Sí? Eh, en algún momento va a aparecer la marca de agua por ahí. Bien, entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Alguien me puede decir, ya, pero pasémoslos todos a fracción. No te conviene, porque son sumas. Entonces, esto, lo que te conviene hacer para este ejercicio en específico, es sumar arriba, sumar abajo y después hacer la división. Entonces, hagámoslo. Si se fijan, si los alineamos con respecto a la coma, me va a quedar arriba 0,002 más 0,1 más 0,03. Lo sumo y me da 0,132. Y abajo 0,1 más 0,01. Lo sumo y me queda 110 y me queda 0,11. ¿Sí? Y así como está, dividirlo, no lo hagan. ¿Sí? No lo dividan así. No, no es conveniente. Lo que vamos a hacer es pasarlo a fracción. Entonces yo sé que arriba me queda un 0,32 dividido 0,11. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me va a quedar 132 dividido 100. ¿Por qué? Perdón, dividido 1000. Dividido 11 dividido 100. ¿Bien? Y esto, como es división de la división, me va a quedar 132 dividido 1000 por, y se me da vuelta esto, 100 sobre 11. ¿Bien? ¿Bien? Y ahora, esto que está acá, veamos si se puede simplificar. Evidentemente, evidentemente, se puede simplificar el 100 con el 1000. Entonces me queda 1 y acá 10. Y veamos si el 132 con el 11 se puede simplificar. ¿Cómo? Eh, bueno, hay una regla que es la multiplicación del 11. No sé si se la saben, que es súper útil. Que si yo tomo cualquier número, ¿ya? Cualquier número de dos cifras y lo multiplico por 11, hace la siguiente gracia. 11 por 12 y hace lo siguiente. El 1, el 2 y la suma de los dos. ¿Sí? Luego me queda que al simplificar, este vale 1, este vale 12 y esto es 12 dividido 10. Por lo tanto, esto es 1,2. Y me queda la primera.
Y aquí hicimos transformaciones varias veces. ¿Ya? Espero que no se hayan mareado. Por favor, confírmenme que se entendiera este ejercicio. Es como un buen ejercicio para entender esto de las transformaciones, pero por favor, confírmenme si alguien tiene alguna duda. Voy a estar atento al chat un minutito. ¿Ya? Mientras tanto, les recuerdo cómo es este tema de, de multiplicar por 11. Es el 1 acá, el 2, y este es 1 más 2. ¿Sí? Ese es súper útil para multiplicar por 11 rápidamente. ¿Bien? Puede ser cualquiera, supongamos, no sé. Solo sirve para números de dos cifras en todo caso. Por ejemplo, 25 por 11 sería el 2, el 5, 7. ¿Sí? Y da eso. ¿Bien? Bien. Bien, eh, asumo que se entendió. Ay, perdón, no había bajado el chat. Oh, perdón, no había bajado el chat en todo este rato. Ah, profe, ¿cómo se llaman los números después de la coma? Cifras decimales. ¿Sí? Yo lo haría de otra forma más fácil y sencilla. Pulsado, multiplico por 2. Profe, debo retirarme. Muchas gracias por la clase. Ay, muchas gracias, Belén. Perdón. ¿De dónde salió el 12? Siempre será 9. ¿Por qué es 9? Profe, ¿de dónde salió el 9? ¿Qué, profe? Me perdí. Chuta. Profe, no cacho nada de matemática y usted me ha ayudado, pero fue un poquito rápido en este ejercicio. El último que vamos a hacer. Ya, calma. Calma, calma, calma. Hagámoslo de nuevo. Ya, primero, ¿de dónde viene el 9? Hay una forma de demostrarlo, ¿ya? Pero por mientras créanme, ¿sí? Hay una demostración al respecto, ¿ya? Pero créanme por ahora, ¿bien? Esa es la forma de hacerlo, ¿ya? Es un 9 por cada cifra decimal periódica y un 0 por cada cifra decimal anteperiódica, ¿bien? Ya. eh, Me interesa... Aló, me perdí. Ya. Cabros, calmación. Pero ¿siempre será 9? Sí, siempre será 9 por cada cifra periódica va un 9, ¿sí? Y por cada cifra anteperiódica decimal va un 0, ¿sí? Y siempre en ese orden, 9 y después 0. Entonces el resultado de esto puede ser un 990, un 900, un 99, un 9 solo. Eso va a ser el resultado de ese proceso, ¿ya? Y siempre va a ser un 9, ¿ya? Entonces, el último ejercicio hagámoslo de nuevo. Vamos de nuevo. Entonces, vamos a ir anotando. ¿Ya? Vamos a ir anotando por pasos. Paso 1. Sumar decimales. ¿Bien? Sumar decimales. Entonces, vamos a sumar los de arriba. Si lo alineamos con respecto a la coma, me va a quedar 0,002, 0,1, 0,003. Se me juntan todos en el mismo elemento. O sea, si tengo un 326 periódico... A ver, por favor, confírmame que se entienda lo que quiero que hagamos. A ver, repongamos en stand-by este ejercicio. Me dice 3,26 periódico. Ya, el proceso es el siguiente. El número entero menos la parte neoperiódica dividido. Acá, ¿cuántas cifras decimales hay? 9, 9. Hay dos, entonces va un 9 y un 9. 99. Y me va a quedar 323 dividido 99. ¿Sí? Ese es el procedimiento. ¿Se entendió?
¿Y si fuera solo el 6? Excelente pregunta. Si fuera solo el 6, cambia esto y cambia esto. ¿Por qué? Porque ahora la parte no periódica, sería un 32. Y la parte periódica, cifra periódica ahora es solo una, entonces 9. Y hay otra cifra no periódica, 90. Y me va a quedar 200, no sé restar, 294 creo, dividido 90. Y ahí esto lo pueden simplificar si quieren. ¿Bien? ¿Se entendió? Perfecto, Carla, muy bien. Muchas gracias por la duda, porque la duda de alguien puede ser la duda de alguien más. Por eso me interesa que me bombardeen con esas preguntas. Bien, sigamos. Eh, ya, sigamos con el ejercicio. Entonces, lo de arriba lo sumamos, me dio 0.132 y este también lo sumamos, me da 0.11. Y ahora lo pasamos a su forma fraccionaria. Y cuando son decimales finitos, sin periodo, es simplemente dividir por 10, 100, 1000, depende de cuántas cifras tiene. ¿Ya? Es mucho más sencillo. Entonces, me queda 132 dividido 1000 dividido 11 dividido 100. Y esa división o línea fraccionaria que para efectos del resto del curso es lo mismo, ¿ya? Esto es lo mismo que 132 dividido 1000 dividido 11 sobre 1000, sobre 100, perdón. Entonces, me va a quedar 132 dividido 1000 por 100 dividido 11. Y podemos fijarnos, gracias a lo que le expliqué recién, que el 11 y el 132 son simplificables, ¿ya? Acá va un 1 y acá va un 12. Bien. Luego, el 100 y el 1000, acá va un 1 y acá va un 10. Entonces, me simplifiqué mucho la vida y me quedó 12 sobre 10, que ahora haciéndolo al revés, ¿sí? Como tengo partido por 10, esto es décimos, son 12 décimos. Por lo tanto es 1,2. ¿Sí? Eso me dice cuántas cifras decimales hay. ¿Bien? Y ahí me queda el 1,2 que es la respuesta. Bien, espero que ahora haya quedado. ¿Cómo simplificó? Pregunta Millaray. Ya, el 132 con el 11 caben justo 12. ¿Ya? Si tú multiplicas 11 por 12, te da 132. Por eso los puedo simplificar. ¿Ya? Entonces, cada vez que uno quiera simplificar, lo que uno tiene que hacer es preguntarse qué pasa si divido por el mismo número arriba y abajo. ¿Ya? Y en este caso, tomé acá, lo dividí por 11 y eso me da 1. Y acá arribita, tomo este número, lo divido por 11 y eso me da 12. ¿Bien? Eso es simplificar. ¿Ok? Perfecto. Bien, pues chiquillos, estamos en la hora. Lo lamento por los que llegaron un poquitito más tarde. De todas maneras, esto quedó grabado. De hecho, dejo de grabar. Bien. Y si no hay más dudas, nos estaríamos viendo el próximo lunes, ¿ya? Donde vamos a resolver la guía de ejercicios que les voy a mandar, ¿ya? Entonces, idealmente, partir con las dudas de la guía que les voy a mandar ahora, ¿ya? Y si no hay dudas, o me imagino que eh, no tuvieron tiempo de hacerla, lo que sea, la resolvemos en la medida de que se pueda, ¿ya? La mayor parte. Entonces, les voy a mandar la guía de números racionales y vamos a revisarla el lunes, ¿ya? Y eso sería el eje de números, por lo menos conjuntos numéricos, llega hasta ahí para la M1,
porque en la M2 es donde se ven los números reales y como lo dije al principio del curso para los que no estaban, yo voy a revisar M1, ¿ya? Y en la medida de que sea posible, voy a ver los contenidos de M2. Y cualquier cosa, esta clase se guarda y se sube al canal de YouTube, ¿ya? Para que la puedan ver cuantas veces quieran y con la magia de la velocidad 1.5, ¿ya? Ya pues chicos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes. Hasta luego.